por eso leemos en Lucas capítulo 10, versículo 21 en adelante lo siguiente. En esa misma ocasión, Jesús se llenó de gozo del Espíritu Santo y dijo: Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Después, cuando estuvieron a solas, se volvió Jesús a sus discípulos y les dijo: Benditos los ojos que ven lo que ustedes han visto. Les digo que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Jesús se llena de alegría, de entusiasmo, de gozo en el Espíritu Santo, porque acaba de surgir un acontecimiento enorme, ¿no? 70 o 72 discípulos fueron enviados a diferentes aldeas y ciudades, como bien hemos reflexionado en el culto de oración, a predicar la buena noticia, y a predicarla con poder, con autoridad. Tenían también el poder de echar fuera demonios, y quizá otras señales que no podemos saber debido a que el texto intenta mostrarnos solamente las ideas principales o más notorias de los acontecimientos del Evangelio de Cristo. Vemos que estas personas fueron de dos en dos visitando aldeas y predicando el Evangelio. Recordamos por el culto de oración que algunos de ellos eran rechazados, otros no. Cuando eran rechazados, ellos en vez de dar bendición, daban un elemento de juicio, pues esas ciudades estaban rechazando a estos discípulos, y estos discípulos habían sido enviados por Jesús, y Jesús fue enviado por el Padre. Por tanto, por esa regla de 3, aquellos que rechazan a los 70 rechazan a Jesús, y los que rechazan a Jesús rechazan al Padre. Por tanto, vemos, ¿no?, cómo estos discípulos son esa representación, esa extensión del reino de Dios. Pero ellos mismos se podrían haber de algún modo envanecido por este ministerio, por tener el privilegio de compartir las buenas noticias. Y Jesús les enseña que más allá de todas las cosas que puedan enseñar, que puedan hacer, que puedan decir, lo que más les debe importar a ellos es que su nombre está escrito en los cielos. Lo más importante en nuestra vida no es tanto lo que hagamos, sino el trasfondo de nuestras acciones, que debería de ser, en nuestro caso como creyentes, que tenemos una relación íntima con Dios, constante, perseverante, que, matizando, sin duda, se manifiesta en altibajos muchas veces en nuestra experiencia, ¿verdad? No siempre estamos, vamos a decir, cercanos a Dios en nuestra forma de orar, de hablar, de comportarnos. Hay momentos en los que sentimos debilidad, aflicción, incertidumbre. Eso no quita que no tengamos una relación con Dios, porque afortunadamente tenemos la revelación de la palabra que nos muestra cómo en diferentes ocasiones distintos siervos del Señor dudaron y fallaron. Algunos hasta negaron a su maestro, como el apóstol Pedro, pero aún así volvieron a ser restaurados para continuar con el ministerio al cual habían sido encomendados. Jesús muchas veces aparta tiempo en su vida tan ajetreada, en su agenda tan apretada para orar, para apartarse a un monte. Se levantaba en la madrugada y se iba a orar. Y aquí, aunque vemos un contexto de exaltación al Padre, dándole gracias, entendemos que es una oración. Jesús libremente se dirigía al Padre, no hacía alusiones ni fórmulas mágicas de oración para acercarse a Dios, como muchas veces los fariseos y los escribas hacían. Es cierto también que en algunas iglesias parece que para invocar al Padre hay que decir ciertas palabras y si no la oración no sirve, o hay que decir en el nombre de Jesucristo y si no la oración no sirve. Sin embargo, Jesús nos muestra que si el Padre está tan cercano a nosotros, no hace falta
hacer tantas fórmulas y palabrerías que al fin y al cabo muchas veces se hacen por espiritualidad, o por mejor dicho, por falsa espiritualidad, al menos sobre todo en ese tiempo, ¿verdad? Jesús hablaba libremente con su Padre porque sabía que estaba en todo momento con Él. Y el punto de mayor importancia en su oración, en su exaltación, en su gratitud hacia su Padre, era que había escondido diferentes revelaciones, diferentes misterios, a gente que se hacía pasar por sabia e inteligente y se lo había mostrado a gente humilde, a gente que eran como niños espirituales que muchas veces nos formulamos preguntas muy sencillas, pero que tienen mucha importancia y pertinencia para nuestra fe. Jesús se alegraba de que estos discípulos y también sus apóstoles, aquellos que eran pescadores, obreros, artesanos, tenían la disposición y el privilegio de conocer al Señor, a Dios hecho hombre. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo Jesús nos muestra esa íntima relación con el Padre. El Padre ha confiado todas las cosas en el Hijo. Así lo leemos en Juan capítulo 3, versículos 35 y 36. Dice el versículo 35 en adelante: el Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Aquí nos damos cuenta que al igual que los 70 o 72, Jesús es un elemento de bendición, de perdón, de redención, de restauración, pero también es un elemento de juicio. Aquel que rechaza a Jesús vivirá a espaldas de Dios, y ese será su eterno sufrimiento, su infierno, su castigo. Por tanto, vemos que, vamos a decir, la naturaleza, la razón del envío del Padre a Jesús también se manifiesta en sus discípulos. Y por tanto se manifiesta en los discípulos de sus discípulos. Cuando Jesús ora en ese famoso capítulo largo, capítulo 17 de Juan, por sus discípulos y por los discípulos de sus discípulos, entendemos que esa oración también es por nosotros, porque nosotros somos esa generación de creyentes. Por tanto, cuando nosotros compartimos de Dios a través de nuestro testimonio, de nuestras palabras, de nuestros actos, etc., somos elementos de bendición para aquellos que son receptivos a ese testimonio, a esas palabras, pero somos elementos de juicio para aquellos que nos rechazan. Como Samuel, ¿verdad?, que estaba anciano y quería un rey, querían a Saúl, después lo sabemos, y Samuel se sentía como un anciano que estaba siendo rechazado por el pueblo, como un jubilado que le estaban echando a un lado para traer a alguien distinto. Y Dios les enseña a Samuel: no es a ti a quien están rechazando, es a mí a quien rechazan, porque yo soy el rey de Israel, y sin embargo ellos quieren tener un rey humano y corrupto como los demás reinos y pueblos. Por otro lado, vemos también en Juan capítulo 10, versículos 14 y 15. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. La íntima relación entre Jesús y su Padre es evidente en tantos textos que podría leeros, pero que probablemente vosotros ya conocéis. Es esa intimidad el mayor regalo que Dios nos ofrece. La mayor revelación es Jesucristo. Un misterio que, como Jesús comparte a sus discípulos, ¿cuántos profetas y reyes les hubiese gustado ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron? Oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Incluso profetas de Dios que fueron usados por Él, como velados ante esa realidad, hablaron profecías acerca de Jesús sin saber exactamente quién era Jesús.
Es el poder del Espíritu Santo trabajando a través de nuestras vidas, ¿verdad? Mostrando revelaciones y confesiones de la sabiduría de Dios que muchas veces debemos trabajar y rumiar en nuestras vidas, porque no las tenemos tan claras. Y la evidencia de ello es que si tuviésemos claras todas las revelaciones de Dios en su palabra, nuestra vida muy probablemente sería distinta a como la tenemos ahora. Y ya no solamente me refiero a cosas positivas, bendiciones en nuestra vida, una mayor tranquilidad, dejar atrás aspectos que nos afligen, que nos preocupan, sino incluso a la hora de manifestar, de canalizar esas bendiciones, esas promesas, esas revelaciones a través de nosotros, a nuestras familias, a nuestros seres queridos, amigos, compañeros de trabajo, etc. Jesús nos muestra en este espacio de gratitud, de oración, que lo más importante es la relación con Dios. Y en medio de este sentimiento de gratitud, nosotros debemos pensar cómo ha ido evolucionando nuestra relación con Dios durante el año 2021, que ya terminó. ¿Dónde ha estado nuestro punto de inflexión en momentos en los cuales hemos sido exhortados por ciertas palabras que nos ayudan a trabajar esa intimidad con Dios? ¿Recordáis qué decisiones habéis tomado a lo largo de este año 2021? ¿Recordáis si las habéis cumplido? ¿Si estáis en ello? Fijaos que quizá nosotros, ya sea porque la iglesia ha cambiado mucho, o como dicen algunos teólogos, porque la iglesia está dormida, o como bien ha comentado Anita, ¿no? Porque hay muchos en la iglesia que creen que los milagros hoy no existen, que la fe es puramente intelectual, y que todo consiste en memorizar estas palabras y enseñar principios morales, y que eso de demonios y de sanidades y milagros, eso era de los tiempos de Jesús, y a saber si eran alegorías. Quizá eso también haya afectado a la iglesia, ¿verdad? Y es por eso que en general las iglesias no se ven en situaciones como los 70 discípulos o los apóstoles de Jesús. No se ven en situaciones de grandes señales, grandes milagros y sanidades y predicaciones y conversiones en multitudes. Quizá nosotros no vemos esas cosas por diferentes razones, como ya he explicado antes. Pero aún así, fijaos que aún no teniendo todas esas posibles distracciones o acontecimientos que nos puedan envanecer, aún así a veces estamos distraídos. A veces no tenemos a Dios como el centro de nuestras vidas, como aquel que opera a través de nosotros. Porque claro, ellos teniendo tantas cosas extraordinarias en su día a día probablemente, pues se podrían envanecer. ¡Qué gran profeta o apóstol o siervo o evangelista soy! Se acaban de convertir 10.000 antes de ayer. Acabo de sanar a 4 personas la semana pasada. Y por eso se podrían envanecer y pensar que ellos son mejores por lo que hacen y no por mantener una relación íntima y constante con Dios. Pero en nuestro caso no hay esas distracciones. Afortunadamente o desgraciadamente no tenemos la distracción de me envanezco porque antes de ayer he sanado a una persona porque Dios me lo ha dicho y me ha dado ese don y lo he hecho. No tenemos ese, vamos a decir, problema en nuestra vida espiritual. Entonces, ¿qué es lo que nos distrae de nuestra vida de oración, de relación y de comunión con Dios? Pues probablemente otras cosas. Cada uno sabrá, afanes, preocupaciones, que acaba de salir una serie o una película, o que estoy cansado. Cada uno sabrá cuál es su afán, cuál es su distracción, cuál es su preocupación. No obstante, estamos también en tiempos de extremos. Y por supuesto hay personas que consideran que por hacer más actividades, por hacer más obra social o campañas evangelísticas o de cualquier tipo, van a obtener una mayor y mejor relación con Dios, una mayor posición delante de Dios. Y ya en Lucas hemos leído cómo los apóstoles tenían este entendimiento nefasto del reino de Dios, cómo entre ellos pensaban, yo soy mayor que tú, yo voy a estar a la diestra de Dios, pues yo voy a estar a la siniestra de Dios. Ya lo hemos leído. Y aunque nosotros no seamos católicos y no pensemos
que la salvación es por obras, sino que es por fe, muchas veces solemos caer en que, mira, ese pastor, cuántas iglesias ha plantado o ha servido, cuántos hermanos ha bautizado, o mira ese diácono todo lo que está haciendo en esta iglesia, o mira ese hermano que se acaba de convertir y todo lo que está proponiendo en la congregación, etcétera, etcétera, etcétera. Somos propensos a enfatizar en el activismo. Y ojo que el activismo no está mal. Hacer obra social no es malo. Elaborar campañas evangelísticas no son malas, siempre y cuando tengamos primero a Dios en nuestras vidas, como la base, como la piedra angular. Fijaos que cualquier hermano nuevo en el Señor, o cualquier pastor nuevo en una congregación, va a tener muchísima tentación por querer cambiarlo todo, por querer hacer muchas cosas. Y le va a ser difícil parar, pensar, conocer, reflexionar y sobre todo y por encima de todo, escuchar lo que Dios quiere y no lo que le hayan enseñado en su seminario, facultad, su experiencia personal, etc. Es más fácil querer controlar las cosas a nuestra manera, porque solemos pensar de manera un poco narcisista que lo que nosotros creemos, lo que nosotros entendemos y enseñamos es lo mejor. Lo del resto no me convence tanto. Pero Jesús da gracias porque le ha revelado a Él como el Salvador. Porque muchas cosas que no han entendido los líderes religiosos de ese tiempo, sus apóstoles y estos 70 discípulos humildes, lo estaban aprendiendo y viendo y oyendo. Por tanto, hermanos, habrá tiempos quizá donde descubramos qué cosas debamos corregir en nuestra vida. Pero también habrá un tiempo final donde no habrá vuelta atrás, donde ya no habrá otra oportunidad más para cambiar. No esperemos a ese tiempo. Habrá quizá un tiempo en el que digamos, Señor, yo me congregaba casi todas las semanas en una de tus iglesias. Señor, yo ayudaba con las cuentas, o con alabanzas, o a limpiar la iglesia, o a compartir las letras, o en la obra social, o en el evangelismo, o en la clase de adolescentes, o de jóvenes, o de niños, o de adultos. Y está bien. Pero, si no has trabajado en tu relación con Dios, el Señor te dirá, nunca te conocí, apártate de mí. Por eso es que resulta fundamental en nuestra vida conocer primero a Dios, trabajar en esa relación, entender quién es Él, aunque nos cueste. Y a partir de ahí, trabajar en el resto. Dejarnos llevar por el Espíritu de Dios. Dejarnos también llevar por el testimonio que va dando la Iglesia, porque entendemos que el Señor se mueve a través de sus hijos y a través de su Iglesia, que no es más que la reunión de los hijos de Dios. Así que os quería compartir esto, un tiempo, por supuesto, de gratitud que da Jesús por el Padre, pero también de reflexión para nosotros, que qué mejor que hacerlo tras haber acabado un año complicado, para algunos más que otros, pero que ahora, como es culturalmente común, tenemos buenas expectativas, ¿verdad? Queremos que este año sí sea distinto, sea mejor que el año 2021. Tendremos propósitos, quizá, algunos más que otros, pero los tenemos. Pongamos todos y cada uno de ellos delante del Señor. Jesús es el mayor regalo que nos ha dado Dios. Y es un regalo que no perece. ¿Cuántas cosas habréis recibido o habéis dado a otros seres queridos? Y la mayoría de ellos se perderán, se estropearán con el paso del tiempo. Pero Jesús es para siempre. Es como ese árbol perenne que pese al invierno, pese al verano, pese a las diferentes estaciones, continúa adelante, mostrando sus hojas perennes verdes que son símbolos de esperanza. Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Él no cambia,
Él es fiel a sus promesas. Así que aferrémonos a Jesús, que es el mayor regalo que nos ha dado Dios. Que el Señor os bendiga, hermanos. Amén.